Durante la boda, la pequeña hija de la novia se acercó al micrófono y con lágrimas en los ojos pronunció: «Mamá, perdóname por no habértelo contado antes». En el salón se hizo el silencio, y entonces lo rompió el grito del novio: «Ni se te ocurra. Cierra la boca». Todos los invitados, en shock, se volvieron hacia el novio pálido y entonces la niña reveló su pequeño secreto. Carolina Dorado criaba sola a su hija de 5 años, Marta. Cuando la pequeña cumplió 3 años, su padre murió. Un accidente en la obra de construcción. Entonces, de esa tragedia le informó primero Antonio, quien trabajaba junto con su esposo Nazario y era su mejor amigo. Carolina estaba de pie junto a las puertas del jardín de infantes, apoyada en el metal frío de la verja. El viento otoñal agitaba su cabello rubio y ella se lo arreglaba maquinalmente, mirando el patio vacío. Los niños ya se habían ido a sus casas, solo quedaban los últimos padres, llevándose apresuradamente a sus pequeños. Miró su reloj, aún faltaban 5 minutos para que terminaran las clases de Marta. 2 años. Exactamente 2 años atrás su vida se había dividido en un antes y un después. Antes de aquella llamada. Antes de aquella noticia. Antes del momento en que Antonio apareció en el umbral de su apartamento con los ojos rojos y voz temblorosa. Carolina cerró los ojos, intentando alejar los recuerdos, pero la invadían como una ola, como siempre en este día. Nazario. Su Nazario. Se conocieron en la universidad, en primer año, en la biblioteca. Él estaba alcanzando el mismo libro de arquitectura que ella. Sus manos chocaron, y cuando sus miradas se encontraron, Carolina sintió como el mundo se detenía. Era banal, como en una novela barata, pero era la verdad. El amor a primera vista existía, lo había experimentado en carne propia. Desde ese día se volvieron inseparables. Nazario, alto, con el cabello oscuro siempre despeinado y profundos ojos castaños. La hacía reír incluso en los momentos más difíciles de los exámenes. Y al lado siempre estaba Antonio, el mejor amigo de Nazario desde la escuela. Delgado, serio, con barbilla afilada y penetrantes ojos grises. Los tres pasaban todo el tiempo juntos, estudiaban, paseaban, iban de excursión a la naturaleza. 3 es multitud. Bromeaban sus compañeros cuando veían su grupo. Carolina recordaba cómo Antonio se ponía tenso ante esas palabras. Su mandíbula se contraía, la mirada se volvía dura, pero nunca respondía nada. Nazario solo se reía y abrazaba a su amigo por los hombros. «Somos hermanos», decía. «¿Verdad, Antonio?» Después de la universidad, Nazario le propuso matrimonio en la azotea de su residencia estudiantil, bajo el cielo estrellado. El anillo era sencillo, pero para Carolina significaba el mundo entero. Fueron felices. Verdaderamente felices. Y luego nació Marta, y su felicidad se duplicó. Antonio siempre estuvo cerca. En la boda, en el bautizo de su hija, en cada celebración familiar. Nazario lo llamaba casi un miembro de la familia. Y ahora Nazario ya no estaba. «Mamita». Carolina se sobresaltó y abrió los ojos. De las puertas del jardín salió corriendo Marta, una pequeña copia de su padre con el mismo cabello oscuro y rizado y ojos castaños. 5 años, pero ya tan lista. Pequeña. Carolina se puso en cuclillas y abrió los brazos. La niña se lanzó hacia ella, y Carolina abrazó fuertemente a su hija, aspirando el olor del champú infantil y la frescura otoñal. «Hoy dibujamos. Mira». Marta le extendió a su madre una hoja arrugada con la imagen de una casa, el sol y 3 figuras. «Somos tú y yo. Y este es papá en una nubecita». La maestra dijo que papá ahora está en el cielo y nos cuida. La garganta de Carolina se cerró por las lágrimas que subían, pero se obligó a sonreír. «Muy bonito, cariño». «¿Nos vamos a casa?» Tomó a su hija de la mano y se dirigieron hacia la salida del jardín de infantes. Carolina ya estaba pensando en cómo pasarían esta difícil tarde juntas, cuando el sonido agudo de una bocina la hizo volverse. Un todoterreno negro se detuvo junto al bordillo.
La ventana bajó y de ella asomó Antonio. Chicas, suban. Las llevo. Gritó, saludando amigablemente con la mano. Llegó el tío Antonio. Chilló alegremente Marta y, soltando la mano de su madre, corrió hacia el auto. Antonio salió del vehículo, levantó a la niña en brazos y la lanzó al aire. Marta se rió con una risa infantil cristalina. La sentó cuidadosamente en el asiento trasero, le abrochó el cinturón de seguridad y luego rodeó el auto y abrió la puerta delantera para Carolina. ¿Y qué haces tú aquí? Se sorprendió ella, acercándose. Antonio se encogió de hombros, su rostro permaneció tranquilo. Pasaba por aquí. Tenía que resolver algunos asuntos, la miraba directamente a los ojos, y Carolina no notó en ellos ni una sombra de turbación. Ella asintió y subió al auto. El interior olía a cuero nuevo y a un perfume masculino apenas perceptible. Antonio se acomodó al volante, encendió el motor y arrancaron. En el auto se hizo el silencio. Marta tarareaba en voz baja alguna canción infantil en el asiento trasero, pero entre los dos adultos se formó como un muro invisible. Carolina miraba por la ventana las calles que pasaban, a los escasos transeúntes que se apresuraban a casa al atardecer. La ciudad se preparaba para la noche, se encendían las farolas. Antonio permanecía en silencio, apretando fuertemente el volante. Sus mejillas se tensaron, y Carolina notó cómo respiraba profundamente varias veces, como armándose de valor. Compré comida y vino, finalmente pronunció, sin apartar la mirada de la carretera. Recuerdo qué día es hoy. Extendió su mano derecha y la puso sobre la de Carolina, que descansaba en sus rodillas. Su mano era cálida, un poco áspera por el trabajo. «¿Necesitas apoyo?», añadió en voz baja, casi en un susurro, para que Marta no escuchara. Carolina sintió como el nudo volvía a subir a su garganta. Asintió, incapaz de pronunciar palabra alguna. Antonio siempre había estado cerca estos 2 años. Cuando ella no podía levantarse de la cama por el dolor en los primeros meses, cuando Marta se enfermó y había que ir urgentemente al hospital en medio de la noche, cuando no alcanzaba el dinero para lo más necesario, él aparecía. Como si sintiera cuando ella necesitaba ayuda. Él las llevaba a los médicos, se quedaba con Marta cuando Carolina necesitaba ir a trabajar. Una vez encontró en el buzón un sobre con dinero y una nota, para una chaqueta nueva para Marta. Se acerca el invierno. Sabía que era de Antonio, aunque él nunca lo admitió. Gracias, logró decir. Tú haces mucho por nosotras. Nazario era mi hermano, respondió Antonio. Y ustedes son su familia. Mi familia. Llegaron a la casa de Carolina, un edificio antiguo de 5 pisos en las afueras. Antonio ayudó a Marta a bajar del auto, sacó del maletero 2 bolsas con comida y la siguió al edificio. El ascensor, como siempre, no funcionaba, y subieron por las escaleras al 3er piso. El apartamento las recibió con su acogedor ambiente habitual. Un pequeño departamento de 2 habitaciones, donde cada objeto guardaba la memoria de Nazario. Sus fotografías en las paredes, su taza favorita en la cocina, su chaqueta, que Carolina no había podido quitar de la entrada. Marta, ve a lavarte las manos y a jugar en tu cuarto, ¿de acuerdo?, pidió Carolina. De acuerdo, mamita. La niña se fue corriendo, y Carolina se quedó con Antonio en la cocina. Él comenzó a sacar la comida de las bolsas, pan fresco, queso, verduras para ensalada, una botella de vino tinto. Déjame ayudar, ofreció Antonio, arremangándose la camisa. Trabajaron en silencio, hombro con hombro. Carolina cortaba las verduras, Antonio ponía la mesa. Sus movimientos eran seguros, como si hubiera hecho esto cientos de veces en esa cocina. Carolina lo observaba de reojo. Antonio había envejecido en estos 2 años, aparecieron arrugas junto a los ojos, algunas canas en las sienes. Pero seguía manteniéndose erguido, seguía irradiando esa fuerza tranquila. Media hora después la cena estaba lista. Marta llegó corriendo al llamado, y se sentaron los 3 a la mesa. Antonio sirvió vino en 2 copas, para él y para Carolina, y a Marta le sirvió jugo. Por Nazario,
pronunció Antonio en voz baja, levantando la copa. Por papá, resonó Marta, levantando su vaso de jugo. Carolina asintió, incapaz de hablar, y tomó un sorbo. El vino era áspero, quemaba la garganta. La cena transcurrió en una conversación tranquila. Marta contaba sobre el jardín de infantes, sobre sus amigas, sobre nuevos juegos. Antonio escuchaba atentamente, hacía preguntas, se reía de sus bromas infantiles. Carolina los miraba y pensaba en qué buen padre hubiera sido él. Cuando Marta terminó de comer, Carolina la mandó a lavarse los dientes y prepararse para dormir. Ella y Antonio se quedaron solos en la mesa. Él volvió a llenar sus copas. Fue un amigo maravilloso, dijo Antonio, mirando por la ventana, donde se espesaba la oscuridad. El mejor que conocí. Y el mejor esposo y padre. La voz de Carolina tembló, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Cerró los ojos con fuerza, intentando contenerse, pero las lágrimas igual corrieron por sus mejillas. Antonio se levantó, rodeó la mesa y se sentó junto a ella. La abrazó por los hombros, la atrajo hacia sí, y Carolina hundió el rostro en su hombro, dando rienda suelta a las lágrimas. Perdona, sollozó. Pensé que ya lo había superado, pero hoy. No te disculpes, dijo Antonio en voz baja, acariciándole la espalda. Llora lo que necesites. Estoy aquí. Permanecieron así varios minutos, hasta que Carolina se calmó. Se apartó, se secó los ojos con una servilleta. Gracias. No sé qué haría sin ti. Siempre cerca, respondió Antonio y volvió a su lugar. Terminaron el vino, hablando del pasado, recordando a Nazario, sus bromas, sus sueños, sus planes. Carolina contó cómo él quería construir para ellas una casa en las afueras, con un gran jardín y columpios para Marta. Decía que quería que su hija tuviera una infancia en la naturaleza, y no en estas cajas de concreto. Carolina sonrió con tristeza. Lo recuerdo, asintió Antonio. Constantemente dibujaba bocetos de esa casa. Me los mostraba en el trabajo. Se hizo una pausa. Antonio giró en sus manos la copa vacía, luego la puso sobre la mesa y miró a Carolina. Escucha, tengo una propuesta, comenzó, y en su voz apareció una inseguridad que Carolina no había notado antes. Sabes, casualmente tengo 3 boletos para una base de descanso en las montañas. Para la próxima semana. Pensé. ¿Quizás deberíamos ir? Necesitas descansar, cambiar de ambiente. A Marta también le haría bien. Carolina frunció el ceño. No creo que sea la mejor opción, negó con la cabeza. Tengo trabajo, Marta tiene el jardín. Mamita. En la puerta apareció Marta en pijama con imágenes de conejos de caricatura. Yo quiero ir a las montañas. Por favor, ¿estabas escuchando? Preguntó Carolina con severidad, pero sonrió. No quería, solo escuché, dijo la niña con culpa. Por favor. Nunca he estado en las montañas. Tío Antonio, dile a mamá. Antonio se rió. ¿Ves? Hasta Marta quiere. Solo una semana, Carolina. Te has ganado este descanso. Carolina miró los ojos suplicantes de su hija, luego a Antonio, que esperaba su respuesta con esperanza. Suspiró. Está bien. Iremos. ¡Hurra! Gritó Marta y se lanzó a abrazar a su madre. Antonio sonrió, y Carolina notó cómo algo pasó por sus ojos. Algo parecido al alivio. La semana pasó volando en el ajetreo de los preparativos. Carolina empacaba las cosas, elegía ropa abrigada para Marta, avisaba a la maestra del jardín sobre la ausencia de su hija. Se sorprendió pensando que por primera vez en 2 años sentía algo parecido a la anticipación. No alegría, no, de la alegría aún estaba lejos, pero una ligera curiosidad, deseo de cambiar de ambiente, de escapar del círculo cerrado de trabajo, casa y jardín de infantes. El sábado por la mañana Antonio llegó por ellas temprano, cuando la ciudad apenas despertaba. Carolina se asomó a la ventana y vio su todoterreno estacionado junto al edificio. Antonio estaba de pie al lado, apoyado en el capó, y bebía café de un termo.
Vestía vaqueros y una chaqueta oscura, el cabello ligeramente despeinado por el viento. Marta, llegó el tío Antonio. Llamó Carolina a su hija, que corría por el apartamento buscando su juguete favorito. Ya voy. Antonio subió a buscarlas, tomó 2 maletas y una bolsa con comida para el camino. ¿Listas para la aventura?, preguntó, guiñándole un ojo a Marta. Sí. La niña saltó de emoción. Bajaron, Antonio acomodó cuidadosamente el equipaje en el maletero, ayudó a Marta a instalarse en el asiento trasero y le abrochó el cinturón de seguridad. Carolina se sentó adelante y el auto arrancó. La ciudad gradualmente quedó atrás. Los edificios de varios pisos fueron reemplazados por casas particulares, luego aparecieron campos y bosques. Marta se pegó a la ventana, observando con interés los paisajes desconocidos. En la radio sonaba música suave, y Carolina sintió cómo la tensión de los últimos días comenzaba a ceder. ¿Cuánto falta?, preguntó ella. Unas 4 horas, no más, respondió Antonio. La base está en las estribaciones. Es hermoso en esta época del año. ¿Hay teleférico?, intervino Marta. Sí, sonrió Antonio, mirando a la niña por el espejo retrovisor. Y no solo eso. También se puede montar a caballo. ¿A caballo? Los ojos de Marta se agrandaron. Mamá, ¿escuchaste? En caballos de verdad. Carolina se rió. Por primera vez en mucho tiempo su risa sonó sincera. Escuché, cariño. Solo prométeme que obedecerás al instructor. Lo prometo. La carretera serpenteaba entre colinas, subiendo gradualmente. El aire se volvía más limpio, más fresco. Carolina abrió la ventana y respiró profundamente. Olía a pino y frescura. Gracias por organizar todo esto, dijo, volviéndose hacia Antonio. No hay de qué, él apartó la mirada de la carretera por un momento y la miró. Me alegra que aceptaras. La base de descanso resultó ser un complejo acogedor de cabañas de madera dispersas por la ladera de la montaña. Alrededor se alzaban pinos y a lo lejos se veían picos nevados. El aire era tan puro que mareaba. Increíble. Exhaló Carolina, saliendo del auto. Antonio las registró en la recepción y la administradora las acompañó a una de las cabañas. Adentro hacía calor y olía a madera. Sala de estar con chimenea, pequeña cocina, 2 dormitorios arriba y una gran terraza con vista a las montañas. Mamá, mira qué hermoso. Marta pegó la nariz al cristal de la ventana panorámica. Realmente hermoso, coincidió Carolina. Antonio subió las maletas. Acomódense. Pensé que primero podemos almorzar aquí y luego dar un paseo. ¿Qué dicen? Suena perfecto, asintió Carolina. Desempacaron, se cambiaron a ropa más cómoda y bajaron al restaurante de la base. Pidieron almuerzo, sopa, carne con verduras, jugo para Marta. La niña charlaba sin parar, compartiendo impresiones, haciendo planes para la próxima semana. Tío Antonio, ¿mañana de verdad montaremos a caballo? Por supuesto. Ya lo arreglé, le aseguró Antonio. ¿Y en el teleférico? Y en el teleférico también. ¡Hurra! Carolina miraba a su hija y pensaba que hacía mucho no veía a Marta tan feliz. Los últimos 2 años la niña había estado callada, pensativa más allá de su edad. Y ahora volvía a ser una niña normal, alegre y despreocupada. Después del almuerzo salieron a pasear por los alrededores. El sendero atravesaba un bosque de pinos hasta un mirador. Marta corría adelante, recogiendo piñas y observando insectos. Antonio caminaba junto a Carolina, a veces sosteniéndola del codo cuando el camino se empinaba. Esto es realmente increíble, dijo Carolina, deteniéndose para recuperar el aliento. Gracias por sacarnos de la ciudad. Yo también necesitaba descansar, admitió Antonio. Últimamente mucho trabajo, estoy cansado. Siempre has trabajado mucho. Ya desde la universidad. Sí, supongo. Llegaron al mirador. Abajo se extendía el valle, rodeado de montañas. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Papá amaba las montañas,
pronunció Marta de repente, acercándose a ellos. Me contaba que una vez fue de excursión con el tío Antonio. Sí, fuimos, asintió Antonio, su voz se hizo más suave. Fue hace mucho, antes de que nacieras. Cuéntame, pidió la niña. Antonio se puso en cuclillas junto a Marta. Tu papá y yo fuimos a las montañas por 3 días. Llevamos tienda de campaña, mochilas. Tu papá bromeaba constantemente que yo había llevado demasiada comida, y después resultó que fue justa la necesaria. Acampamos junto a un lago, pescamos, asamos el pescado en la fogata. Y por la noche mirábamos las estrellas. Había tantas que el cielo parecía blanco. Marta escuchaba conteniendo la respiración. ¿Papá era bueno? El mejor, respondió Antonio, y Carolina notó cómo tembló su voz. Por la tarde, cuando regresaron a la cabaña, Antonio preparó la cena. Carolina lo ayudaba, cortando verduras para la ensalada. Trabajaban en silencio, pero el silencio era cómodo, casi hogareño. Marta estaba sentada en el sofá, miraba dibujos animados y periódicamente les contaba la trama. Después de cenar, se sentaron junto a la chimenea. Antonio encendió el fuego, y las lenguas de las llamas proyectaban sombras en las paredes. Marta se acomodó en el regazo de Carolina, sus párpados se volvían pesados. Pequeña, es hora de dormir, susurró Carolina. No quiero, murmuró la niña somnolienta. Mañana será un día largo. Los caballos, ¿recuerdas? Bueno. Carolina llevó a su hija arriba, la ayudó a cambiarse al pijama, la acostó y la besó en la frente. Buenas noches, cariño. Buenas noches, mamita. Me gusta aquí. A mí también. Carolina bajó. Antonio estaba en la terraza, apoyado en la barandilla. En las manos sostenía 2 copas de vino tinto. Carolina salió hacia él, y él le extendió una copa. ¿Marta se durmió? Sí. Está cansada del día. Permanecieron en silencio, mirando el cielo estrellado. El aire era fresco, pero no frío. Carolina bebió un sorbo de vino, era áspero, cálido. Antonio, te estoy tan agradecida por este tiempo, dijo, volviéndose hacia él. Haces tanto por nosotras. No sé cómo nos las habríamos arreglado sin ti, Carolina. Él puso su copa en la barandilla y dio un paso hacia ella. No lo hago por lástima. ¿Entonces por qué? Él la miró largamente, y Carolina de repente sintió cómo se aceleraba su pulso. En sus ojos había algo nuevo, algo que antes no había notado. O no había querido notar. Porque son importantes para mí, pronunció en voz baja. Muy importantes. Levantó la mano y cuidadosamente apartó un mechón de cabello de su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla, y Carolina se paralizó. Entre ellos como si saltara una chispa invisible, una tensión que ambos sentían pero no se atrevían a admitir. Antonio. Comenzó ella, pero él se inclinó y la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, pero había tanto sentimiento contenido en el que Carolina se mareó. Se paralizó por un momento, sorprendida, pero luego respondió al beso. Sus manos instintivamente fueron hacia su cuello, atrayéndolo más cerca. Se besaron largamente, ávidamente, como si hubieran esperado este momento durante años. Antonio la apretaba fuertemente contra sí, sus labios eran cálidos y demandantes. Carolina sentía como algo dentro de ella se quebraba, el muro que había construido durante 2 años se derrumbaba. Sin separarse, entraron a la casa. Antonio cerró la puerta de la terraza, se volvió hacia ella y la atrajo nuevamente. Carolina no pensaba, no analizaba, simplemente se permitió sentir. Sus manos se deslizaban por su espalda, cintura, caderas. Ella besaba su cuello, inhalando el olor de su piel. Subieron las escaleras a su dormitorio. Antonio cerró cuidadosamente la puerta para no despertar a Marta y cayeron en la cama. La ropa se les desprendió rápidamente, torpemente. Carolina sentía su cuerpo fuerte, su calor, su deseo. Y su propio deseo, agudo, casi doloroso, que había suprimido durante tanto tiempo. Cuando todo terminó, yacían juntos, respirando pesadamente.
Carolina hundió el rostro en su pecho, sus dedos se deslizaban lentamente por su piel, trazando cicatrices y lunares. La realidad comenzaba a regresar. ¿Qué había hecho? Este era Antonio, el mejor amigo de Nazario. ¿Cómo pudo? Sabes, quizás no debimos. Comenzó, intentando apartarse. Pero Antonio la detuvo, atrayéndola de vuelta y besándola. Debimos, dijo, mirándola a los ojos. Quiero estar con ustedes siempre. Se han vuelto mi familia. Carolina, deja de torturarte. Se calló por un momento, luego respiró profundamente. ¿Nos casamos? Carolina se paralizó. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió Antonio, su voz era seria, sin sombra de duda. Te amo. Siempre te he amado. Pero... Ella intentó decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Sin peros, él se apoyó en el codo, mirándola desde arriba. Estamos bien juntos. ¿Lo sientes, verdad? Sé que lo sientes. ¿Y qué dirán los demás? Carolina negó con la cabeza. Solo han pasado 2 años. La gente pensará. Que piensen lo que quieran, la interrumpió Antonio. Ya pasaron 2 años, Carolina. Debes seguir viviendo. Mereces la felicidad. Y Marta necesita un padre. Yo, por supuesto, no reemplazaré a Nazario, pero siempre estaré con ustedes. Ya lo he demostrado, ¿verdad? Carolina lo miraba, sus pensamientos en torbellino. Esto era una locura. Demasiado rápido, demasiado inesperado. Pero en el fondo sabía que él tenía razón. Necesitaba apoyo, Marta necesitaba un padre. Y Antonio. Antonio siempre había estado cerca. Cuidaba de ellas, las amaba. No lo sé, susurró. Lo sabes, dijo Antonio suavemente, besándola en la frente. Solo tienes miedo de admitirlo. Di que sí, Carolina. Seamos felices juntos. Ella cerró los ojos, escuchando a su corazón. El miedo luchaba con la esperanza, la culpa con el deseo de seguir viviendo. Sí, exhaló finalmente. Acepto. Antonio sonrió, ampliamente, sinceramente, y la besó de nuevo, largo y tiernamente. No te arrepentirás, susurró. Lo prometo. Carolina se apretó contra él, intentando creer en sus palabras. Y en algún lugar adentro, en el rincón más lejano de su conciencia, pasó un pensamiento inquietante. Pero lo apartó. Al regresar del viaje, se sumergieron de lleno en la preparación de la boda. Antonio insistía en que no se podía demorar 1 mes y serían oficialmente una familia. Carolina intentaba no pensar en lo rápido que estaba sucediendo todo, en lo vertiginosamente que cambiaba su vida. El sábado por la mañana Antonio llegó con una furgoneta. Carolina abrió la puerta y lo vio salir de la cabina, frotándose las manos. ¿Lista para la mudanza? Sonrió. Creo que sí, respondió ella insegura. El apartamento estaba lleno de cajas. Carolina había estado empacando toda la semana, pero cada vez que tomaba algún objeto relacionado con Nazario, las manos se le caían. Su taza favorita. La fotografía de su boda. La camiseta que usaba en casa. Antonio entró, miró las habitaciones. Bien hecho, casi todo empacado. Déjame ayudarte con las cajas pesadas. Marta estaba sentada en el suelo de su habitación, rodeada de juguetes. Los dividía en 2 pilas, los que se llevaría y los que quedarían. Pequeña, ¿cómo va? Preguntó Antonio, poniéndose en cuclillas junto a ella. La niña levantó la mirada hacia él y volvió a clavar la vista en los juguetes. Bien, respondió en voz baja. Te gustará la casa nueva. Allí tendrás un cuarto grande. Antonio intentó tomarle la mano, pero Marta se apartó. Ajá. Carolina notó esto desde el pasillo y frunció el ceño. Marta normalmente adoraba a Antonio, siempre se alegraba de su visita. Pero los últimos días algo había cambiado. Cargaron las cosas en la furgoneta durante unas 2 horas. Antonio cargaba cajas, Carolina se aseguraba de no olvidar nada. Cuando la última caja fue cargada, se dio vuelta y miró el apartamento vacío.
¿No nos estamos apresurando demasiado?, preguntó, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Antonio se acercó por detrás y la abrazó por los hombros. Al contrario, perdimos tanto tiempo, le susurró al oído. Es hora de comenzar una nueva vida. ¿Quieres esto, verdad? Quiero, asintió Carolina, aunque por dentro todo se contraía de ansiedad. La casa de Antonio estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio tranquilo con edificios nuevos. Apartamento de 3 habitaciones en el 5º piso con vista al parque. Luminoso, espacioso, totalmente diferente a su antiguo apartamento. Aquí está tu cuarto, Marta. Antonio abrió la puerta del cuarto infantil. Puedes decorarlo como quieras. Mañana vamos a la tienda, compraremos muebles nuevos, juguetes. Gracias, la niña entró, pero no había entusiasmo en su voz. Carolina intercambió miradas con Antonio. Probablemente está cansada de la mudanza, supuso él. Desempaquemos las cosas y luego pedimos pizza. ¿Qué te parece? Buena idea. Por la noche, cuando Marta se durmió en su nuevo cuarto, Carolina sacó el teléfono y le escribió a Elvira, ¿podemos vernos mañana? Necesito hablar. La respuesta llegó casi instantáneamente, por supuesto. ¿En nuestro café a las 3? De acuerdo. El siguiente día Carolina lo pasó ocupada, desempacando cajas, guardando cosas en los armarios, intentando acostumbrarse a la nueva casa. Antonio se fue a trabajar por la mañana, llevándose a Marta consigo, prometió llevarla al parque de atracciones. A las 2, Carolina se vistió y fue al centro. El café junto a la chimenea era su lugar favorito con Elvira desde los tiempos de la universidad. Acogedor, con sillones suaves y olor a repostería fresca. Elvira ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Alta, pelirroja, con un vestido verde brillante, se la veía desde lejos. Al ver a Carolina, agitó la mano. Hola, amiga. Elvira se levantó de un salto y la abrazó. Te ves increíble. ¿Te pasó algo? Carolina se sentó enfrente, pidió un capuchino. Tengo una noticia para ti, sentía como todo temblaba por dentro de emoción. ¿Serás mi dama de honor? Elvira se paralizó con la taza en la mano. Sus ojos verdes se agrandaron. ¿Qué? ¿Boda? Puso la taza en la mesa tan bruscamente que el café se derramó. Carolina, ¿hablas en serio? Absolutamente. Ah. Audera saltó y se lanzó a abrazar a su amiga. Algunos clientes se volvieron ante su chillido, pero a ella no le importó. Por supuesto que sí. Dios, estoy tan feliz por ti. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuéntamelo todo inmediatamente. Carolina se rió, sintiéndose verdaderamente feliz por primera vez en mucho tiempo. En un mes. Será una ceremonia al aire libre, pequeña, solo los más cercanos. Elvira se sentó de nuevo, su rostro resplandecía. Espera, ¿y quién es él? Ni siquiera sabía que estaba saliendo con alguien. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué no dijiste nada? Carolina bebió un sorbo de café, ordenando sus pensamientos. Antonio, dijo simplemente. Elvira se paralizó por un momento, luego abrió la boca de sorpresa. ¿En serio? ¿Antonio? ¿El mejor amigo de Nazario? Sí. Dios, Carolina. Elvira se reclinó en el respaldo del sillón. Yo te lo decía ya en la universidad. ¿Recuerdas? Te decía que él estaba enamorado de ti. Y tú siempre lo negabas, decías que solo éramos amigos. Carolina se encogió de hombros incómodamente. Realmente no lo notaba. O no quería notarlo. Entonces tenía a Nazario. ¿Y ahora? Audera se inclinó más cerca, su voz se suavizó. ¿Lo amas? Carolina reflexionó. ¿Amaba a Antonio? ¿O simplemente se había acostumbrado a su cuidado, a su presencia? Él estuvo cerca cuando ella estaba mal, la apoyó, la ayudó. Se convirtió en parte de su vida con Marta. Yo. No lo sé, admitió honestamente. Pero estoy bien con él. Cuida de nosotras. Y Marta necesita un padre. Entiendo, asintió Elvira. Lo importante es que seas feliz.
Te lo mereces, amiga. Hablaron durante otra hora, discutiendo detalles de la boda, el vestido, los invitados, el menú. Elvira ofreció su ayuda en la organización y Carolina aceptó con gratitud. Cuando se despidieron frente al café, Elvira abrazó fuertemente a su amiga. Estoy muy feliz por ti, Carolina. Pero si algo sale mal, si necesitas ayuda, llámame en cualquier momento. ¿De acuerdo? De acuerdo, sonrió Carolina. Regresó a casa por la tarde. Aún en la entrada escuchó la voz de Antonio que venía de la sala. Marta, basta. Te dije que. Carolina entró rápidamente. Antonio estaba de pie en medio de la habitación, su rostro enrojecido de irritación. Marta estaba sentada en el sofá, encogida en una bolita, las lágrimas brillaban en sus mejillas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Carolina bruscamente. Antonio se dio vuelta y su rostro se suavizó instantáneamente. Nada especial. Solo que Marta está haciendo berrinches. No quiere guardar sus juguetes. Pequeña, ¿qué pasó? Carolina se acercó a su hija y se sentó junto a ella. La niña permanecía en silencio, solo negaba con la cabeza, apretándose contra su madre. Marta, te estoy hablando. Carolina la abrazó. ¿Por qué lloras? No quiero vivir aquí, sollozó la niña. Quiero ir a casa. Pero esta es ahora nuestra casa, cariño. Está bien aquí, ¿verdad? Tienes un cuarto grande, juguetes nuevos. No quiero. Marta hundió el rostro en su hombro. Carolina miró desconcertada a Antonio. Él se encogió de hombros. Periodo de adaptación. Necesita tiempo para acostumbrarse. Supongo, asintió Carolina, acariciando la espalda de su hija. Bueno, pequeña. Déjame acostarte, ¿de acuerdo? Mañana será un nuevo día. Llevó a Marta al cuarto infantil, la ayudó a cambiarse al pijama y la acostó en la cama. La niña le sostenía la mano, sin soltarla. Mamá, ¿volveremos a nuestro apartamento? No, cariño. Ahora vivimos aquí. ¿Y el tío Antonio siempre estará con nosotras? Sí. ¿Será tu papá? ¿No es genial? Marta guardaba silencio, mirando al techo. Carolina le acarició la cabeza. ¿Qué te preocupa? ¿Puedes contármelo? Nada, respondió la niña en voz baja. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cariño. Carolina salió del cuarto, cerrando la puerta. Fue a la cocina, donde Antonio se servía whisky. Antonio, ¿qué pasa con Marta?, preguntó, intentando no sonar acusadora. Está tan triste y callada. Nunca la había visto así. Antonio tomó un sorbo, sin mirarla. No sé, mintió. Quizás solo está cansada. La mudanza, el ambiente nuevo. Los niños necesitan tiempo para acostumbrarse a los cambios. Supongo que tienes razón. Él se volvió hacia ella, su rostro se suavizó. La abrazó por la cintura, atrayéndola hacia sí. No te preocupes. Todo se arreglará. Marta se acostumbrará y seremos felices. Lo prometo. Carolina asintió y se apretó contra él. Pero por dentro quedó una sensación desagradable de inquietud. Se sentaron en la sala, abrazados en el sofá. Antonio le sirvió una copa de vino a cada uno y discutieron sobre la boda. Pensé que podemos celebrar en el restaurante Panorama, propuso. Tiene un excelente salón con vista a la ciudad. Suena bien. ¿Cuántas personas invitaremos? Unas 30, no más. Solo los más cercanos. Tu amiga Elvira, algunos chicos del trabajo, familiares. Bien. Continuaron planeando los detalles, el menú, la música, las decoraciones. Antonio estaba concentrado y pragmático, anotaba todo en un cuaderno. Carolina lo miraba y pensaba que realmente se estaba esforzando por hacer todo perfecto. Pero en el fondo quedaba una sensación extraña. Algo no estaba bien. Algo relacionado con Marta. En los días siguientes Carolina comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija. Marta se volvió callada, retraída. Ya no le pedía a Antonio que jugara con ella, no corría a recibirlo del trabajo. Cuando él intentaba abrazarla,
la niña se ponía tensa. Hijita, ¿qué pasa? Preguntó Carolina una mañana, cuando estaban solas en la cocina. ¿Estás enojada con el tío Antonio? No, la niña negó con la cabeza, pero había ansiedad en sus ojos. Entonces, ¿por qué te comportas así? Antes lo querías. Es solo que... Marta se calló, mordiéndose el labio. ¿Qué, cariño? Puedes contarme lo que sea. Nada, mamá. Carolina no le creyó, pero no insistió. Decidió que realmente era solo adaptación a las nuevas condiciones. La niña estaba estresada por la mudanza, por la boda que se acercaba. Era normal. Pronto todo se arreglaría. 3 semanas pasaron volando en un torbellino frenético de preparativos. Carolina elegía el vestido, encargaba flores, coordinaba el menú con el restaurante. Elvira la ayudaba en todo, convirtiéndose en una verdadera organizadora. Antonio se ocupaba de las cuestiones técnicas, reservaba el salón, contrataba músicos, invitaba a los huéspedes. Marta seguía retraída y callada. Carolina intentó hablar con ella varias veces, pero la niña insistía obstinadamente en que todo estaba bien. Carolina lo atribuía a preocupaciones infantiles e intentaba dedicarle más atención a su hija, pero el calendario de preparación de la boda estaba apretado. Finalmente llegó ese día. El cielo estaba despejado, el sol otoñal calentaba, tiñendo el follaje en tonos dorados. Carolina se despertó temprano por la mañana en la habitación de hotel que Antonio había reservado para ella y Elvira. Por tradición, el novio y la novia no debían verse antes de la ceremonia. Se quedó acostada, mirando al techo, intentando calmar el temblor en sus manos. ¿Despierta? Se escuchó la voz somnolienta de Elvira desde la cama vecina. Sí. No puedo dormir más, admitió Carolina. Elvira se sentó, se estiró. ¿Estás nerviosa? Terriblemente. Es normal. Es tu boda. Elvira se levantó y se acercó a la ventana. El clima está perfecto. Es una buena señal. Carolina sonrió. Gracias por estar conmigo. ¿A dónde iría? Guiñó el ojo su amiga. Bueno, levántate. El estilista nos espera en 1 hora. Las siguientes horas pasaron como en una neblina. El estilista le hizo a Carolina un peinado, alto, elegante, con algunos rizos sueltos. La maquilladora aplicaba el maquillaje, ligero, natural, resaltando sus ojos claros y pómulos altos. Elvira se movía a su alrededor, arreglando detalles, fotografiando cada momento. Dios, Carolina, te ves increíble. Exhaló con admiración cuando Carolina se puso el vestido. El vestido era sencillo pero elegante, color crema, con encaje en la parte superior y falda fluida. Sin detalles innecesarios, sin ostentación. Exactamente lo que Carolina quería. Estaba de pie frente a un gran espejo en la habitación y miraba su reflejo. Una mujer desconocida la miraba de vuelta. Hermosa, elegante, pero con ansiedad en los ojos. Oye, amiga, Elvira se acercó por detrás y puso las manos en sus hombros. Eres la novia más hermosa. Deja de preocuparte. Lo intento. Carolina se arregló nerviosamente el vestido. Es solo que... Es tan extraño. Nunca pensé que me casaría de nuevo. Pero te lo mereces, dijo Elvira suavemente. Antonio es un buen hombre. Te ama. Todo estará bien. Carolina asintió, intentando creer en esas palabras. La ceremonia al aire libre debía realizarse en el complejo campestre La Hacienda, un hermoso lugar con vista al lago. Un arco blanco, decorado con flores, estaba de pie contra el paisaje otoñal. Las sillas para los invitados estaban dispuestas en semicírculo. Cuando la limusina llegó al complejo, Carolina sintió como el corazón latía más rápido. Elvira apretó su mano. Todo estará perfecto. Respira. Salieron del auto. La organizadora las recibió con una sonrisa. Llegó la novia. Los invitados ya están aquí. En 5 minutos comenzamos. Carolina pasó a una habitación separada para prepararse. Allí la esperaba Marta con un elegante vestidito rosa. La niña estaba sentada en una silla,
su rostro serio. Pequeña, ¿cómo estás? Carolina se puso en cuclillas frente a su hija. Marta la miró con grandes ojos castaños. Bien, mamá. Estás tan hermosa. Carolina le arregló el lacito en el cabello. Vas a caminar delante de mí y lanzar pétalos de rosa. ¿Puedes hacerlo? La niña asintió, pero no mostró entusiasmo. Marta, si algo te preocupa, puedes decírmelo. Carolina le tomó las manos. Ahora mismo. La niña detuvo su mirada en su madre por un momento. Sus labios temblaron, como si fuera a decir algo. Pero luego negó con la cabeza. Todo está bien, mamita. Bien, cariño. Sonó la música. La marcha nupcial. La organizadora se asomó a la habitación. Es hora. Elvira arregló el velo de Carolina, le dio el ramo de rosas blancas. Adelante, novia. Carolina salió al exterior. Ante ella se abrió el panorama, los invitados en las sillas, el arco al frente, y bajo él estaba Antonio con un traje azul oscuro. La miraba con tanto amor que a Carolina se le cortó la respiración. Marta caminaba adelante, lanzando lentamente pétalos de rosa sobre el camino. Carolina la seguía, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Cuando llegó al arco, Antonio le extendió la mano. «Estás preciosa», susurró. La ceremonia fue corta y conmovedora. La oficiante decía hermosas palabras sobre el amor, la fidelidad, el nuevo comienzo. Antonio y Carolina intercambiaron anillos. Su mano era cálida y firme. Los declaró marido y mujer, pronunció solemnemente la oficiante. Puede besar a la novia. Antonio se inclinó y besó tiernamente a Carolina. Los invitados aplaudieron. Marta estaba de pie al lado, su rostro permanecía serio. Después de la ceremonia todos se trasladaron al restaurante del complejo. Gran salón con ventanas panorámicas, mesas bellamente decoradas, música en vivo. Había unos 30 invitados, amigos, colegas, parientes lejanos. Carolina y Antonio estaban sentados en la mesa central. Los meseros servían champán. Elvira, como dama de honor, pronunció el primer brindis. Por Carolina y Antonio. Por su amor, por su felicidad. Que estén juntos muchos, muchos años. Levantó la copa, y todos los invitados se unieron. Comenzó la cena. Los platos se sucedían unos a otros, ensaladas, platos calientes, postres. Los invitados conversaban, reían, bailaban. Carolina estaba sentada junto a Antonio, y le parecía que finalmente volvía a sentirse feliz. Por primera vez en estos años la vida comenzaba a arreglarse. Antonio se inclinó hacia ella y susurró. ¿Eres feliz? Sí, sonrió ella. Él la besó en la mejilla. Yo también. La música sonaba, los invitados bailaban. Marta estaba sentada en una mesa aparte con otros niños, pero no participaba en los juegos. Miraba en silencio a los adultos bailando. Pasó alrededor de una hora. Uno de los colegas de Antonio tomó el micrófono. Amigos. Levantemos las copas por los recién casados. Por su nueva vida. Todos levantaron las copas. Y en ese momento Marta se levantó de su lugar. La pequeña figura con vestido rosa se dirigió al escenario, donde estaba el micrófono. Carolina la notó por el rabillo del ojo. ¿Marta? Se volteó. Pequeña, ¿qué haces? La niña se acercó al micrófono. Era tan pequeña que tuvieron que bajar el pedestal. Marta tomó el micrófono con manos temblorosas. Había lágrimas en su rostro. En el salón se hizo el silencio. Los invitados se paralizaron, mirando a la niña. Mamá, pronunció Marta, su voz temblaba. Perdóname por no habértelo contado antes. Carolina se paralizó. ¿Qué estaba pasando? Ni se te ocurra. Gritó de repente Antonio, levantándose de un salto de la silla. Cierra la boca. Su rostro se deformó de furia. Dio un paso hacia el escenario, pero varios invitados instintivamente se levantaron, bloqueándole el paso. Todos en shock se volvieron hacia el novio. Carolina sintió como la sangre se le iba del rostro. Antonio, ¿qué? Comenzó.
Pero Marta continuó, su voz se quebraba por los sollozos. Mamita, fue el tío Antonio quien mató a nuestro papá. Él lo empujó. El tiempo se detuvo. Carolina sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. Se levantó lentamente, sus manos temblaban. ¿Qué? Exhaló. Marta, ¿qué estás diciendo? La niña lloró más fuerte, pero continuó. Cuando no estabas en casa, venía una señora. Le exigía dinero. Dijo que si no le daba dinero, iría a la policía y contaría que fue él quien mató a Nazario, a mi papá. Carolina corrió hacia su hija, la abrazó, apretándola contra sí. Pero como tú. ¿Cuándo fue eso? El día que fuiste donde la tía Elvira, sollozó Marta. Escuché cómo hablaban. Él le dio dinero y le dijo que no volviera más. Y luego me vio. Dijo que si le contaba a alguien, tú también morirías. Como papá. Carolina sintió como todo se quebraba por dentro. Se volvió hacia Antonio. Él estaba de pie, apretando los puños, su rostro estaba púrpura. ¿Y tú vas a creer esto? Se rió histéricamente. Es una broma. Fantasía infantil. Intentó dar un paso adelante, pero 3 hombres, 2 colegas y el hermano de Carolina, lo agarraron de los brazos. No te muevas, advirtió uno de ellos. Suéltenme. Gritaba Antonio, intentando liberarse. Carolina se paró frente a su hija, protegiéndola con su cuerpo. Su voz temblaba de furia y dolor. Llamen a la policía. Inmediatamente. Elvira ya tenía el teléfono en la oreja, marcando el número. Carolina no apartaba los ojos de Antonio. Antonio, confié en ti. Eras el mejor amigo de Nazario. ¿Cómo pudiste? Algo se rompió en su rostro. La máscara del amigo cariñoso cayó, revelando lo que se había escondido bajo ella todos estos años. ¿Y crees que me gustaba estar siempre en segundo plano? Gruñó. ¿Siempre siendo el tercero? ¿Ver cómo él obtenía todo lo que yo quería? Él te arrebató de mí. ¿Qué estás diciendo? Susurró Carolina. Te amaba. Desde ese día en la biblioteca. Pero ni siquiera me mirabas. Solo a él. Siempre solo a él. Su voz se quebraba en un grito. Y él ni siquiera lo apreciaba. Te daba por sentada. Estás loco. Carolina apretó a Marta más cerca. Quizás. Antonio se rió. Pero ahora eres mía. O lo eras. No van a probar nada. Son palabras de una niña. No hay pruebas. Encontraremos a esa mujer, dijo firmemente el hermano de Carolina. Y ella lo contará todo. 10 minutos después llegó la policía. 2 oficiales entraron al salón, que todavía estaba sumido en un silencio conmocionado. Los invitados estaban en grupos, susurrando, incapaces de creer lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó aquí? Preguntó el oficial mayor. Carolina, todavía abrazando a Marta, dio un paso adelante. Este hombre, señaló a Antonio, mató a mi esposo hace 2 años. Mi hija fue testigo de una conversación que lo prueba todo. Hay una mujer chantajista que conoce la verdad. El oficial miró a Antonio. ¿Es esto cierto? No. Es una locura. Gritaba Antonio. Fantasía infantil. No hice nada. Necesitan venir con nosotros a la estación para declarar, dijo el oficial. Ambos. Iré, asintió Carolina. Marta, te quedarás con la tía Elvira. No, mamá, voy contigo. La niña se aferró a su vestido. Está bien, cariño. Vamos juntas. Se llevaron a Antonio esposado. Seguía gritando, intentando liberarse, pero los policías lo sujetaban firmemente. Carolina estaba de pie en medio del salón vacío con su vestido de novia, abrazando fuertemente a su hija. Los invitados se iban, sin saber qué decir. Elvira se acercó a su amiga, la abrazó por los hombros. Vámonos, dijo en voz baja. Voy con ustedes. En la estación de policía Carolina dio su declaración. Marta contó todo lo que había escuchado ese día. Describió a la mujer, alta, con abrigo negro,
cabello rubio corto. La encontraremos, aseguró el investigador. Y si sus palabras se confirman, abriremos un caso criminal. Carolina asintió, incapaz de hablar. Todo lo que había sucedido parecía una pesadilla. Su día de boda se había convertido en un infierno. La persona en quien confiaba resultó ser el asesino de su esposo. Y Marta. Pobre Marta había guardado silencio todo este tiempo, temiendo por la vida de su madre. Perdóname, pequeña, susurró Carolina, besando la coronilla de su hija. Perdóname por no protegerte antes. No es tu culpa, mamá, respondió la niña en voz baja. Salieron de la estación entrada la noche. Elvira las llevó a su casa. Carolina todavía estaba con el vestido de novia, manchado y arrugado. Se sentó en el sofá, abrazando a Marta, que finalmente se durmió en su regazo. Después de esa noche, la vida de Carolina se convirtió en una sucesión de interrogatorios, reuniones con investigadores y espera interminable. Regresó al antiguo apartamento. Marta volvió a su jardín de infantes, con las maestras y amigas conocidas. La niña cambió después de esa terrible boda. Se volvió más abierta, conversadora, como si se hubiera quitado una carga pesada. Ya no había esa ansiedad en los ojos, esa tensión que Carolina había notado en las últimas semanas. «Mamá, ¿ya nunca veremos al tío Antonio?», preguntó Marta una mañana durante el desayuno. Carolina se paralizó con la taza de café en las manos. «No, cariño. Nunca». «Bien», asintió la niña y continuó comiendo su avena. La investigación seguía su curso. El investigador Évora resultó ser un profesional experimentado que tomó el caso con la debida seriedad. Llamó a Carolina varias veces para declarar, preguntó detalladamente sobre Antonio, sobre su comportamiento, sobre ese día hace 2 años. ¿Dice que fue Antonio Gómez quien le informó de la muerte de su esposo?, aclaró el investigador, tomando notas en su libreta. Sí. Vino por la tarde. Dijo que hubo un accidente en la obra. Que Nazario se cayó desde lo alto. ¿Y le creyó? Por supuesto. ¿Por qué no debería creerle? Era el mejor amigo de Nazario. Eran como hermanos. Évora asintió. Entiendo. Dígame, ¿Antonio Gómez se comportó de manera extraña en los 2 años siguientes? Carolina reflexionó. No. Estuvo cerca, nos ayudó. Siempre fue atento, cariñoso. Yo pensé. Su voz se quebró. Pensé que solo era un buen hombre que apoyaba a la familia de su amigo fallecido. Pero en realidad buscaba ganarse su confianza, completó el investigador. Sí, susurró Carolina. Lo más difícil fue encontrar a esa mujer de la que habló Marta. El investigador revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia cerca de la casa de Antonio de ese día. En ellas efectivamente se veía a una mujer con abrigo negro, entrando al edificio y saliendo 20 minutos después. Évora le mostró estas imágenes a Marta. ¿Es ella?, preguntó suavemente. La niña miró atentamente la pantalla y asintió. Sí. Es esa señora. Por las grabaciones lograron establecer el número de placa del auto en que llegó la mujer. Luego identificar su identidad. Pilar Garro, 42 años, trabajadora de la misma obra donde murió Nazario. Cuando la citaron a declarar, al principio negó todo. Pero el investigador fue persistente. Pilar Garro, sabemos que estuvo en la obra el día de la muerte de Nazario García. Sabemos que fue a ver a Antonio Gómez y le exigió dinero. Tenemos un testigo. Mejor cuéntelo todo usted misma. La mujer estaba sentada, retorciendo nerviosamente los dedos. Finalmente, se quebró. Está bien. Lo contaré todo. Pero quiero garantías de que no iré a la cárcel. Discutiremos eso con el fiscal. Pero primero, la verdad. Y Pilar contó. Efectivamente fue testigo de ese día. Vio cómo Antonio se acercó a Nazario, cómo hablaron, cómo Antonio lo empujó. Se asustó y huyó. Pero luego, después de 1 año y medio, cuando tuvo problemas financieros, decidió usar esa información. Encontró a Antonio, exigió dinero por su silencio. ¿Cuánto le dio?, preguntó Évora.
50.000. Al principio. Luego fui 2 veces más. ¿Y la última vez la vio una niña pequeña? No sabía que había un niño allí. Pilar bajó la cabeza. Solo quería dinero. No pensé que llegaría tan lejos. Su testimonio fue grabado, documentado. El caso fue remitido a juicio. Pasaron 4 meses desde esa boda de pesadilla. 4 meses en los que Carolina intentó volver a la vida normal, pero cada recordatorio de lo sucedido la devolvía a esa noche. Pidió el divorcio inmediatamente, el matrimonio fue anulado en una semana, como si nunca hubiera existido. Elvira estuvo cerca todo este tiempo. Venía cada tarde, preparaba la cena, se quedaba con Marta cuando Carolina iba a otro interrogatorio o reunión con el abogado. No sé qué haría sin ti, decía Carolina. Te las arreglarías, respondía Elvira. Eres fuerte. Mucho más fuerte de lo que crees. Finalmente llegó el día del juicio. Carolina se puso un vestido negro sobrio, recogió el cabello en un moño. Marta se quedó con Elvira. El investigador dijo que podrían llamar a la niña como testigo, pero intentarían evitarlo. Su testimonio fue grabado en video de antemano, en presencia de un psicólogo infantil. La sala de audiencias era pequeña. Carolina se sentó en la primera fila. A su lado se acomodó el investigador Évora. Todo estará bien, dijo en voz baja. Tenemos todas las pruebas. Carolina asintió, incapaz de hablar. Trajeron a Antonio. Estaba con uniforme de prisión, más delgado, sin afeitar. Cuando entró, su mirada encontró inmediatamente a Carolina. Ella se heló. En sus ojos había odio, mezclado con algo más. ¿Locura? ¿Desesperación? Se sentó en el banquillo de los acusados, a su lado se ubicó su abogado, un joven con traje caro. De pie, el tribunal entra. Anunció el secretario. Entró la jueza, una mujer de unos 50 años, con cabello gris y rostro severo. Se sentó, se arregló las gafas y abrió el expediente. Caso número 347. Acusado Antonio Gómez. Acusación por el asesinato de Nazario Igorevich García. Procedemos a la audiencia. El fiscal se levantó, un hombre de mediana edad con una carpeta de documentos. Su señoría, la fiscalía está lista para presentar las pruebas de la culpabilidad del acusado. Comenzó un largo proceso. El fiscal leía los materiales del caso, mostraba las grabaciones de video del interrogatorio de Marta, presentaba pericias. El abogado de Antonio intentaba cuestionar cada detalle. El testimonio de una niña no puede ser la base de una acusación. Declaraba. La niña tiene solo 5 años. Pudo malinterpretar, inventar. Pero hay otro testigo, respondió calmadamente el fiscal. Un adulto que lo vio todo con sus propios ojos. Llamaron a Pilar Garro. La mujer pasó al lugar de los testigos, prestó juramento. Se veía asustada, nerviosa. Señora Garro, cuéntele al tribunal lo que vio el 23 de octubre hace 2 años en la obra de construcción, pidió la jueza. Pilar respiró profundamente. Trabajaba allí como contadora. Ese día me quedé tarde, necesitaba terminar un informe. Ya eran como las 8 de la noche. Salía de la caseta y vi a 2 hombres en el nivel superior de la estructura. Uno de ellos, Nazario García, estaba revisando algo en el borde. El segundo hombre, Antonio Gómez, se acercó a él. ¿Qué pasó después? Aclaró la jueza. Hablaron. Yo estaba lejos, no escuché las palabras. Pero Antonio estaba agitado, gesticulaba. Y luego. Su voz tembló. Luego agarró a Nazario por los hombros y lo empujó. Nazario cayó. Escuché un grito, luego el impacto. En la sala se hizo el silencio. Carolina cerró los ojos, apretando los reposabrazos. Ante sus ojos apareció la imagen, Nazario cayendo, gritando, su cuerpo golpeando el suelo. ¿Y qué hizo después de eso? Continuó la jueza. Me asusté. Huí. Sabía que estaba mal, pero tenía miedo. Miedo de que me involucraran.
Simplemente me fui e intenté olvidar. Pero luego fue donde Antonio Gómez y le exigió dinero. Pilar bajó la cabeza. Sí. Estuvo mal. Pero tenía deudas, créditos. Pensé. Se calló. ¿Cuántas veces recibió dinero de él? 3 veces. En total 150.000. El abogado de Antonio saltó. Su señoría. Esta testigo es una chantajista. Su testimonio no puede considerarse confiable, pero coincide con el testimonio de la niña, contrarrestó el fiscal. Y con las pruebas circunstanciales. Antonio Gómez tenía un motivo, estaba enamorado de la esposa del fallecido. Después de la muerte de Nazario García cortejó activamente a la viuda, finalmente se casó con ella. Todo esto indica premeditación. La jueza golpeó con el mazo. Acusado, desea declarar. Antonio se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido, pero la mirada firme. Sí, su señoría. Hable. Respiró profundamente. Amaba a Carolina desde la universidad. Es verdad. Pero no maté a Nazario. Esa tarde efectivamente hablamos en la obra. Le dije que trataba mal a su esposa, que no la apreciaba. Discutimos. Pero no lo empujé. Él mismo tropezó y cayó. Es mentira. No aguantó Pilar. Vi cómo lo empujó. Usted miente por dinero. Gritó Antonio. Me chantajeó. Pagué porque tenía miedo de que me calumniara. La jueza volvió a golpear con el mazo. Silencio. Una explosión más y los retiro de la sala. El proceso continuó. Llamaron a peritos, testigos de la obra, colegas de Antonio y Nazario. Cada vez más detalles surgían, componiendo un cuadro único. Finalmente, después de 3 días de audiencias, la jueza se retiró a deliberar. Carolina estaba sentada en el pasillo, bebiendo agua del dispensador. Elvira llegó al final de la sesión y se sentó junto a ella. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja su amiga. No lo sé, respondió honestamente Carolina. Cansada. Quiero que todo esto termine. 1 hora después llamaron a todos de vuelta a la sala. La jueza regresó, su rostro impenetrable. De pie, el tribunal entra. Todos se levantaron. La jueza abrió la carpeta y comenzó a leer la sentencia. Texto largo, lleno de términos jurídicos. Carolina escuchaba, pero las palabras parecían pasar de largo. Hasta que sonó lo principal. Declarar a Antonio Gómez culpable del asesinato de Nazario García. Sentenciar a pena de privación de libertad por un término de 7 años en colonia de régimen estricto. Antonio se dejó caer en el banco, cubriéndose el rostro con las manos. Su abogado le decía algo, pero él no reaccionaba. Carolina sintió cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. 7 años. Solo 7 años por la vida de Nazario. Por la familia destruida. Por la infancia mutilada de Marta. Se levantó y salió de la sala. Afuera era un día primaveral brillante. El sol brillaba, los pájaros cantaban. La vida continuaba, sin prestar atención a las tragedias humanas. Carolina respiró profundamente. Todo nadaba ante sus ojos. Carolina, Elvira la abrazó por los hombros. Todo quedó atrás. Lo lograste. Sí, amiga, susurró Carolina. A veces por amor se hacen locuras así. Eso no fue amor, dijo Elvira firmemente. Fue obsesión. El amor no mata. Y yo me convertí en la esposa del asesino de Nazario, las lágrimas brotaron de los ojos de Carolina. Dormí con el hombre que mató a mi esposo. ¿Cómo vivo con esto ahora? No lo sabías. No te culpes. Elvira abrazó más fuerte a su amiga. El tiempo cura. Ya verás. Tú y Marta lo superarán. Estaré cerca. Fueron a recoger a Marta del jardín de infantes, luego regresaron al apartamento de Carolina. Elvira preparó la cena, abrió una botella de vino. Se sentaron en la cocina, mientras Marta miraba dibujos animados en la habitación. Por la justicia, levantó la copa Elvira. Por la justicia, hizo eco Carolina. Bebieron. El vino sabía amargo.